Bienvenido al video que tu pastor no quiere que veas y que Martín Lutero, si estuviera vivo, probablemente censuraría por razones muy diferentes. Hoy vamos a realizar una operación quirúrgica a la historia del cristianismo para exponer una realidad que incomoda a todos. Tanto el reformador original como el pastor evangélico moderno están perdidos en un laberinto teológico del que no tienen salida. Si eres protestante, te han vendido una narrativa falsa. Te han dicho que tu iglesia es la heredera de la Reforma. Pero hoy te voy a demostrar, con pruebas forenses y citas académicas, que tu teología actual es una mutación que el mismo Lutero habría condenado como herejía. Y a la vez, veremos por qué Lutero, al cortar el ancla de la autoridad apostólica, se condenó a sí mismo a crear el caos que hoy vive tu congregación. Este es el juicio final de la historia. Lutero contra tu pastor y por qué ambos necesitan regresar a Roma. No traigo opiniones, traigo documentos. Prepárate. Empecemos desmantelando la fantasía de que el protestantismo moderno es bíblico, al estilo de la Reforma. Hablemos de la Madre de Dios. Tu pastor probablemente te ha enseñado que María fue una mujer común, que tuvo otros hijos y que llamarla Madre de Dios es un exceso católico. Ahora, confronta eso con Martín Lutero. En su comentario sobre el Magnificat, Lutero no solo la llama Reina de los cielos, sino que afirma categóricamente, ella es la Madre de Dios. Creer esto no es algo que se pueda aprender de la razón, sino que debe ser dado por el Espíritu Santo. Escucha bien, para Lutero, si no creías en la maternidad divina de María, te faltaba el Espíritu Santo. Tu pastor, al negar los dogmas marianos que la cristiandad sostuvo por 1500 años, y que incluso los reformadores originales respetaron, ha caído en una ignorancia histórica imperdonable. Pero aquí es donde ambos se pierden. Lutero mantuvo la devoción mariana por inercia católica, pero al rechazar la autoridad de la Iglesia que definió esos dogmas, dejó la puerta abierta para que siglos después tu pastor pudiera tirar a la basura la honra a María. Lutero quitó el candado y tu pastor saqueó la casa. Pasemos al campo de batalla de la Eucaristía. Aquí la desconexión es brutal. La mayoría de los evangélicos hoy creen en la teología de Zwinglio. El pan es solo pan, el vino es solo jugo, un simple recordatorio. Lutero odiaba esta enseñanza. En la controversia de Marburgo de 1029, Lutero escribió con tiza en la mesa Hoc est corpus meum, esto es mi cuerpo, y se negó a dar la mano de comunión a quienes decían que era simbólico. Lutero creía en la consubstanciación, creía que Cristo estaba allí. Él llamaría a tu servicio de Santa Cena, con galletas y vasitos de plástico, una burla diabólica. Sin embargo, Lutero también está perdido aquí. ¿Por qué? Porque aunque quería retener la presencia real, eliminó el sacerdocio ministerial y la sucesión apostólica. Sin un sacerdote ordenado válidamente en la línea de los apóstoles, no hay Eucaristía válida. Lutero tenía la intención correcta, pero rompió el molde que hacía el milagro posible. Tu pastor, por otro lado, ni siquiera tiene la intención. Uno tiene la forma sin el poder, el otro no tiene ni la forma ni el la. Ambos te dejan espiritualmente hambriento, lejos del pan de vida verdadero que solo se encuentra en la misa católica. Ahora, profundicemos en el libro que sostienes en tu mano, la Biblia. Aquí es donde la hipocresía histórica alcanza su punto máximo. Tu pastor te dice que la Biblia de 66 libros es la única regla de fe. ¿Pero sabías que Lutero intentó mutilar el Nuevo Testamento? Lutero no creía que la Biblia fuera un bloque uniforme inspirado por igual. Él llamó a la epístola de Santiago una epístola de paja, porque Santiago 2:24, el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, destruía su teoría. Lutero intentó sacar del canon a Santiago, Hebreos, Judas y el Apocalipsis, relegándolos al final de su traducción alemana y diciendo que no tenían sabor apostólico. Aquí está la paradoja mortal. Tu pastor predica hoy sobre el libro de Santiago y cita el Apocalipsis, libros que el padre de la Reforma despreciaba. Si Lutero tenía razón y era un profeta de Dios, entonces tu pastor está usando libros de paja y herejes. Si Lutero estaba equivocado y esos libros son palabra de Dios, entonces el fundador de tu movimiento intentó censurar al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ambos están perdidos. Por su soberbia de juzgar qué es Biblia y qué no, y tu pastor, por usar un canon bíblico que no tiene autoridad para definir, robado de la Iglesia Católica, mientras ignora los deseos de su propio fundador. Y esto nos lleva al abismo teológico de la voluntad humana.
Hoy en día en casi todas las campañas evangelísticas escuchas el famoso llamado, acepta a Cristo, toma la decisión hoy, levanta tu mano. Esta teología del libre albedrío, decidir por Dios, es la base del evangelicalismo moderno. Pero si le dijeras esto a Lutero, te escupiría en la cara. Lutero escribió un libro entero llamado De Servo Arbitrio, la esclavitud de la voluntad, donde argumentaba ferozmente que el ser humano no tiene libre albedrío para elegir a Dios. Para Lutero, la voluntad humana es como un animal de carga. Si Dios lo monta va al cielo, si Satanás lo monta va al infierno. El humano no decide nada. Lutero era un determinista radical. Así que, hermano evangélico, cuando tu pastor te dice decide por Cristo, está predicando una doctrina que Lutero condenó como pelagianismo. La ironía es deliciosa. En cuanto al libre albedrío, los evangélicos modernos son más católicos que luteranos, porque creen que el hombre debe cooperar, pero rechazan los medios de gracia, sacramentos, que hacen posible esa cooperación. Lutero te quita la libertad. Tu pastor te da una libertad falsa sin sacramentos. Solo la Iglesia Católica mantiene el equilibrio perfecto. La gracia lo inicia todo, y el hombre responde libremente ayudado por esa gracia. Ahora analicemos el origen del desastre. La sola escritura. Tu pastor te dice con orgullo, solo la Biblia. Lutero inventó este concepto para librarse del Papa. Pero ¿cuál fue el resultado inmediato? El caos absoluto. Pocos años después de iniciar la Reforma, Lutero escribió horrorizado, hay tantas sectas y creencias como cabezas. Este campesino quiere ser un profeta, aquel otro interpreta el Apocalipsis a su antojo. Lutero se dio cuenta demasiado tarde de que al quitar al Papa, se había convertido en un papa de papel que nadie obedecía. Aquí es donde tu pastor está perdido hoy. Él es el fruto de esa anarquía. Tu pastor interpreta la Biblia según su propia mente, fundando la iglesia número 41.000. Lutero está perdido porque él destruyó la autoridad objetiva establecida por Cristo. Mateo 16:8. Y tú, pastor, está perdido porque vive en la fragmentación subjetiva que Lutero provocó. Es un círculo vicioso de error. Lutero sembró el viento de la interpretación privada, y tu iglesia hoy cosecha la tempestad de la división doctrinal. Llegamos al punto de la salvación y el bautismo. Lutero en su Catecismo Mayor afirma que el bautismo obra el perdón de los pecados y otorga la salvación eterna. Él creía en la regeneración bautismal. Tu pastor probablemente te dice que el bautismo es solo un testimonio público y que no salva. De nuevo tu pastor contradice a su fundador. Pero la tragedia es doble. Lutero, al inventar la sola fide solo por la fe, creó una teología coja. Él llegó a escribir a su discípulo Melanchthon la infame frase «Pecca fortiter», peca fuertemente, pero cree más fuertemente, sugiriendo que el pecado no podía separar al creyente de Cristo. Tu pastor ha llevado ese error al extremo o lo ha ocultado bajo un moralismo superficial, creando un evangelio de salvación instantánea que ignora la necesidad de la santificación real. Lutero deformó la doctrina de la justificación, y tu pastor la ha diluido hasta convertirla en sentimentalismo barato. Ninguno de los dos te ofrece la plenitud de la gracia santificante que fluye a través de la confesión y la Eucaristía, los remedios bíblicos, para el pecado que la Iglesia custodia. Conclusión, la historia es implacable. Si sigues a tu pastor, estás siguiendo una invención moderna que ignora 1500 años de historia y que incluso escupe sobre la teología de los primeros reformadores, aceptando libros que Lutero odiaba, predicando un libre albedrío que él negaba. Si intentas seguir al Lutero histórico, te encuentras con un hombre angustiado que mutiló la Biblia, negó la libertad humana y al intentar corregir abusos, demolió la casa de Dios, terminando sus días lamentando el caos sectario que él mismo desató. Ambos caminos, el del reformador original y del evangélico moderno, son callejones sin salida. Lutero perdió la autoridad a coherencia, tu pastor perdió la historia, la liturgia y la doctrina. Solo queda un camino que une la Biblia completa, 73 libros, la historia ininterrumpida, la autoridad apostólica y la verdad plena, la Iglesia una, santa, católica y apostólica. No te conformes con las obras de un banquete que se rompió en el siglo XVI. Regresa a la casa del Padre, donde la verdad no depende de la depresión de Lutero ni de la interpretación emocional de tu pastor, sino de la promesa inquebrantable de Cristo.